Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, martes de la segunda semana de Adviento, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo desde 14 hasta 21. En aquel tiempo, los fariseos, al salir, se pusieron de acuerdo para acabar con Jesús. Al enterarse, Jesús se alejó de ahí. Lo siguieron muchos y curó a todos. Les advirtió con severidad que no lo divulgaran, para que se cumpliera lo que Dios dijo por el profeta Isaías. Aquí está mi servidor, a quien elegí, mi amado, en quien me he complacido. Sobre él pondré mi espíritu, y anunciará el juicio favorable a las naciones. No peleará ni gritará, nadie escuchará su voz en las plazas. No romperá la caña doblada, ni apagará la mecha humeante, hasta que haga triunfar el juicio. En su nombre las naciones pondrán su esperanza. Palabra del Señor. Hemos llegado a un punto muy crítico del ministerio de Jesús. Por primera vez los fariseos toman la decisión de matarlo. ¿Y por qué llegan a este punto? El evangelista Mateo nota que lo hicieron al salir. ¿Al salir de dónde? Tenemos que dar un pasito atrás y ver el texto anterior. Bueno, en este texto está escrito que Jesús había ido a su sinagoga, la sinagoga de ellos, de los fariseos. Una expresión un poquito rara porque la sinagoga era de todo el mundo, evidentemente, también de Jesús. Pero Mateo subraya su casi como una distancia para decir que ya se está corrompiendo la relación entre Jesús y esta gente. Y bueno, siendo de sábado, Jesús había ido, según su buena costumbre de hebreo, a la sinagoga. Ahí había encontrado un hombre con la mano paralizada y lo había sanado. Incluso los fariseos le habían puesto una pregunta trampa, preguntándole si hubiera sido justo o no sanar a un enfermo en el día de sábado, pues la ley de Moisés formalmente prohíbe de hacer cualquier trabajo en el día de sábado. Jesús responde diciendo que ellos son hipócritas, porque si acaso le cae una oveja en el pozo, la sacan sin ponerse demasiada pregunta, y por esa razón, porque Jesús, según ellos, había violado el sábado, día muy sagrado, entonces, según lo mandato por la ley, Jesús había que ser matado. Bueno, aquí ya se pone un asunto muy importante, que nos ayuda a entender cómo tenemos que leer la Biblia, porque hay mucha gente que lee la Biblia sin ninguna preparación, y por eso realmente caen en interpretaciones totalmente equivocadas. El asunto es precisamente el sábado, mejor dicho, el mandamiento de la ley de Moisés, que nadie cumpliera ningún trabajo en el día de sábado. La pregunta es, ¿por qué Moisés había dado este mandamiento? Para garantizar a todo el mundo, incluso los esclavos, un día de descanso, más aún un día de descanso para que fuera dedicado a la relación con Dios. El hombre no ha sido creado por parte de Dios para ser un trabajador esclavo. Todo lo contrario, sabemos muy bien por el libro del Génesis que el hombre, es decir, cada uno de nosotros, evidentemente siempre le recuerdo que por la Biblia el hombre no es simplemente el varón,
sino varón más mujer. Cuando se dice hombre se entiende todo el género humano. Bueno, Dios había creado al hombre a su propia imagen y semejanza, y por eso el hombre tiene un valor inmenso y se realiza en la relación con su creador. Así que, en definitiva, el mandamiento del descanso absoluto en día de sábado, por lo cual incluso los padrones de esclavos estaban obligados a dar a sus esclavos este día de descanso, era un mandamiento finalizado al bien de la persona. Ahora, todo el mundo entiende perfectamente que si al contrario se interpreta este mandamiento de forma legalista, tomado a pie de letra, sin darse cuenta del sentido, y por eso se deja morir o se deja sufrir, prohibiendo incluso a los médicos de curar a los enfermos, una persona por el respeto formal del sábado, se hace exactamente el contrario de la finalidad, del sentido, de la razón por la cual Moisés había ordenado el descanso, por el bien de la persona. Al contrario, Jesús elige sobre todo los sábados para sanar a la gente. ¿Por qué? Precisamente porque el sábado es el día consagrado a Dios y para poner en claro que la sanación, el bien de la persona, viene por parte de Dios, para poner en claro que el culto, la oferta que Dios agradece más que todo, es precisamente hacer el bien de la persona. Por eso, no solamente hay que, en la mentalidad de Jesús, en la lógica de Jesús, sanar, curar en el día de sábado, sino que hay que hacerlo de forma especial en el día de sábado, precisamente porque esto es conforme a la voluntad de Dios y es algo que le da gloria. Evidentemente, los fariseos tienen no solamente una interpretación diferente de la ley, sino también una idea totalmente diferente de Dios. Y esto es el punto esencial. ¿Quién es el Dios en el cual creemos? No es suficiente decir yo creo en Dios. Nosotros los cristianos creemos en el Dios del Señor Jesucristo. O, dicho de manera diferente, creemos en Dios a la misma manera con la cual creía en Él el Señor Jesucristo y lo reveló. Esto es un punto importante, serio, grave, hasta el día de hoy. Hay veces hay gente que dice incluso la cosa más preciosa que tenemos es el Señor Jesucristo y tenemos que defenderlo. Sí, perfectamente de acuerdo. El punto es preguntarnos qué imagen del Señor Jesucristo tenemos. ¿Realmente el Jesús en el cual creemos es el Jesús que nos revela, nos transmite los evangelios o tal vez el fruto de una fantasía propia? Bueno, esta ya es una indicación muy, muy importante. El evangelista sigue comentando que como Jesús no era un aspirante suicida y el martirio tiene valor solamente cuando uno está obligado a recibirlo, en su momento, cuando será su hora, Jesús no escapará, pero tampoco va buscándolo, y como todavía se le queda mucho de realizar en nombre del Padre, Jesús se va de ahí, seguido no por los fariseos, pero por mucha gente, sobre todo muchos enfermos, y Jesús sana y cura a todos, de una manera, digamos, discreta. Ya no está en la sinagoga, ya no está en una plaza pública, y al contrario de los fariseos que, decidiendo de matar a Jesús, revelan definitivamente que no creen que Él sea el Mesías, el evangelista, mencionando la cita del profeta Isaías al capítulo 42, uno de los textos
así llamado del siervo de Yahvé, del servo de Dios, revela come al contrario el estilo de Jesús es precisamente el estilo que hubiera tenido el Mesías ya según el profeta Isaías. Es decir, que las credenciales de Jesús como Mesías, Dios ya la había otorgada desde hace unos siglos. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y haciendo tesoro de esta palabra que el Evangelio nos ha revelado hoy, tratamos de analizar siempre más quién es el Señor Jesús en el cual creemos. Tratamos de leer, estudiar, meditar siempre más los Evangelios precisamente para interiorizar siempre más la figura del Señor Jesús y para poder discernir la voluntad de Dios, no según la idea de un tal o del otro, sino precisamente en la base de la palabra de Jesús.